Muy bien, ¿qué tal, estimados amigos de Director Global? El día de hoy tenemos un importante tema para poder conversar, discutir, analizar, ¿no? Denominado la gestión de los riesgos en los proyectos. Y sobre todo en esta situación en la cual nos encontramos, pues, en la época de COVID-19, ¿verdad? Que es una pandemia inesperada y que actualmente pues está afectando a muchos proyectos en la actualidad. Bien, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Esperamos contar con su participación y también con sus consultas, ¿no? Al respecto sobre este tema que vamos a desarrollar. Bien, mi nombre es Dante Antiporta. Y la organización que está desarrollando la presente charla, el presente webinar, es Director Global. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de la UNI y egresado de la maestría también en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si tuvieran alguna otra consulta, ¿no?, adicional, posterior a la presente charla, presente webinar, les dejo mis datos de contacto para que me puedan consultar. Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la gestión de los riesgos, ¿no? La agenda del día de hoy que hemos previsto es la siguiente. Primero, una visión general, un marco de alto nivel. De ahí vamos a ver qué es el entorno VUCA o los ambientes VUCA. Algunos habrán escuchado sobre este término, quizás otros no. Justamente vamos a mencionarlo y desarrollarlo también. Luego vamos a continuar con los riesgos en los proyectos, cómo estos riesgos pueden ser identificados, analizados, tratados, y cómo pueden influir, ¿no?, en la buena marcha de los proyectos. También los marcos de referencia actuales que nos pueden servir como buenas prácticas a emplear en los proyectos que vamos a desarrollar o que estemos desarrollando. Y algunas conclusiones, y vamos a terminar con las preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario de registro, algunos de ustedes, y también con las preguntas en vivo, ¿no?, que algunos pudieran hacer llegar durante el desarrollo de la presente sesión. Ok, inicialmente un marco general o una visión general es conocer qué es la gestión de riesgos, ¿no? Como tal, pues es un proceso que nos permite a nosotros como project managers, como gestores de proyectos, poder identificar los riesgos, poder analizarlos, poder responder a esos factores de riesgo que pueden ocurrir durante el ciclo de vida de un proyecto, ¿ok? Y sobre todo poder atenderlos de manera oportuna. Entonces, esa gestión de riesgos implica una identificación de los posibles eventos a futuro, que pueden ser eventos positivos o también negativos, y sus planes de respuesta. Desde el punto de vista del PMI y también de la ISO 31000, estos eventos positivos se conocen como oportunidades y los eventos negativos se conocen como amenazas. Por lo tanto, la gestión de riesgos tiene que ser proactiva, ¿no?, en vez de reactiva. Y eso trae a colación lo que está sucediendo en la coyuntura actual. Estamos viendo cómo los gobiernos, ¿no?, ante este problema de la pandemia, mayormente son reactivos, ¿no? ¿Qué significa ser reactivo? Significa reaccionar ante algo que ya está sucediendo, ¿verdad? Ya el problema, el riesgo se ha materializado, por lo tanto, ha generado un problema. Y este problema, pues, ha ocasionado que muchos proyectos sean paralizados, muchos proyectos sean cancelados inclusive, obviamente impactando económicamente en las organizaciones, en las personas, nosotros, ¿no?, que de alguna manera también vivimos de proyectos en nuestro trabajo en el día a día. En fin, ¿no? Ya se estaba también previendo cómo esto va a impactar económicamente. Se habla de una caída en el PIB o el PBI, no solamente de nuestro país, de Perú, sino de muchos otros en América Latina y también a nivel mundial, a pesar de que tenemos un colchón financiero, obviamente. Eso de todas maneras nos va a golpear, ¿no? Y también podemos dar algunas recomendaciones, al menos de lo que nosotros podemos hacer con la finalidad de mitigar ya este efecto, ¿no? El problema ya está dado.
Otro concepto que debemos de considerar es la incertidumbre, ¿no? ¿En qué consiste esta incertidumbre? Cuando hablamos de proyectos, vamos a tener que considerar este concepto de la incertidumbre, que es el desconocimiento de algo. Entonces, cuando esta incertidumbre afecta a alguno de los objetivos del proyecto, vamos a estar ante un riesgo. A diciembre del año pasado, si ustedes recordarán, había, ¿no?, por ahí una noticia de que en China se estaba desarrollando una gripe muy fuerte, una neumonía típica, y que, bueno, los gobiernos, básicamente los ministerios de salud indicaban China. Bueno, China está muy lejos, ¿no?, de nuestro país. China está prácticamente al otro lado del mundo. Luego, a partir de enero, se comenzó a ver que ya esta enfermedad no solamente afectaba a China, comenzó a afectar a Europa y de manera fuerte, ¿no? Italia, Francia, España, y de ahí saltó a América, Estados Unidos, México y comenzó a bajar, ¿no? De tal manera que a partir de febrero, marzo, ya se comenzó a hablar, ¿no?, del caso del paciente cero en el Perú, y cómo esto comenzó como una bola de nieve y que ocasionó, pues, los problemas que estamos ahora en la cuarentena, ¿no?, que ya se ha expandido y que debería culminar el 30 de junio, en teoría. Los números como que no están ayudando todavía. Entonces, había esa incertidumbre, ¿no? Una enfermedad desconocida y que por y por su desarrollo, que ha ocasionado, pues, que afecte a muchas personas, obviamente también con el fallecimiento, ¿no?, de más de 6.000 personas a la fecha, y que, bueno, las consecuencias ahora las tenemos, ¿no? Entonces ya esa incertidumbre inicial se materializó en un riesgo, y ese riesgo, al hacerse realidad, ha ocasionado el problema, ¿no? Ese es el orden de ideas que debemos de tener en cuenta en cuanto a estos conceptos y estas ideas. Entonces, el riesgo en un proyecto es un evento o alguna condición que desconocemos, por lo tanto es incierta, que al producirse, al materializarse, va a tener un efecto positivo o negativo. Efecto positivo, oportunidad; efecto negativo, amenaza. En uno o más de los objetivos del proyecto. ¿Qué objetivos podrían ser impactados? Bueno, está el alcance, el clásico, nuestro cronograma, nuestro costo, nuestra calidad, el manejo o gestión con los proveedores, ¿no?, gestión de las adquisiciones, entre otros, ¿no?, otros objetivos clave que debemos de manejar como parte de una gestión adecuada de proyectos. Entonces, vamos a encontrar esos riesgos positivos, negativos, y nuestra labor es poder gestionarlos, de tal manera que podamos o mitigarlos, o de repente transferirlos, o evitarlos. Y si no podemos hacer ninguno de esos, ¿no?, ninguna de esas acciones, lo que nos dice el PMI, pues debemos de subirlos hacia la alta dirección, ¿no? Elevarlos hacia la alta dirección, ya que puede estar fuera de nuestro alcance como project manager. ¿Ok? Entonces, ¿y la gestión de riesgos cómo entra? Bueno, va a depender mucho de la planificación que hagamos, ¿no? Cuando nosotros planificamos los riesgos, vamos a considerar supuestos o asunciones, vamos a estimar qué cosa, recursos, cronogramas, presupuesto, ¿ok? Vamos a estimar bueno, elementos que nos van a ayudar a hacer una planificación en el proyecto. Obviamente, posiblemente no tengamos la certeza que se vayan a cumplir, porque es un supuesto que estamos asumiendo, ¿no? Cuando vamos a dar cuenta que eso se cumple, ¿no? Cuando estamos en la ejecución y estamos haciendo una medición, ¿no?, a través de indicadores del proyecto. Bueno, eso lo podemos ver ya en la medición. Podría ser valor ganado, cronograma ganado, o alguna otra técnica, ¿no?, que sea adecuada para el tipo de proyecto que estamos realizando. Muchas veces planeamos de manera lineal y de manera lógica. Sin embargo, como nosotros sabemos, la realidad muchas veces es distinta a lo que nosotros asumimos.
nosotros planificamos, ¿no? Ir de A hacia B, y en el camino vamos a ver que el A a B no es una línea recta. Entre el A y B hay una serie de problemas, hay una serie de inconvenientes, hay una serie de sucesos que ocurren y que nos pueden impactar positiva o negativamente en el proyecto, ¿no? Entonces, esos problemas inesperados durante la ejecución, obviamente, van a afectar al rendimiento del proyecto, y lo mejor ahí es, obviamente, evidenciar ese problema, analizar con tu equipo del proyecto y ver cómo impacta en las variables o en los factores objetivos que hemos previsto: alcance, cronograma, presupuesto, adquisiciones, la calidad, ¿no? ¿Cómo va a impactar ahí? Y obviamente, como hemos hecho ya una planificación, vamos a hacer uso de nuestras reservas. Las reservas conocidas, ¿no? Las reservas de contingencia o la reserva de gestión. Sabemos que la reserva de contingencia está asociado a los riesgos conocidos. Y esos riesgos conocidos se pueden analizar a través de una matriz de probabilidad e impacto, por ahí un valor monetario esperado, y de esa manera agregar nuestro buffer o colchón, ya sea de tiempo o ya sea de presupuesto a las actividades. Y la reserva de gestión, en cambio, sí están a otro nivel, ¿no? A un nivel mucho mayor, en la cual eso se discute con nuestro patrocinador para hacer uso cuando se produce algún imprevisto que no hemos identificado previamente. Esa es la diferencia conceptual, ¿no? Entre la reserva de contingencia y reserva de gestión. ¿Ok? Bien, entonces, ahora que hemos visto ya unos conceptos preliminares con relación a los riesgos, vamos a conversar, vamos a exponer sobre los entornos VUCA o el ambiente VUCA, que actualmente ya se está materializando, se está haciendo realidad en los entornos actuales, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro día a día. Un entorno VUCA, bueno, las siglas significan los entornos volátiles, no certeros, complejos y ambiguos, que es justamente la realidad actual. Es un entorno donde actualmente las organizaciones se están moviendo. Entonces, ese entorno, debido a la situación que estamos viviendo, es volátil, altamente volátil. Hay muchas predicciones, ¿no? Tanto económicas como sociales. Sin embargo, eso tiene incertidumbres, ya que al ser predicciones pueden o no cumplirse. Lo que sí es cierto es que va a impactar a la economía. Eso sí es certero. ¿En qué porcentaje? Eso se está analizando, ¿no? Algunos economistas, como González Izquierdo, han manifestado que puede ser 10, 12%, ¿no? De retroceso en el Producto Interno Bruto, ¿no? De este año, el 2024. Son complejos porque la realidad actual indica que esta enfermedad, pues, es de fácil transmisión, hay que estar constantemente protegidos, y por lo tanto, eso implica utilizar, pues, equipamiento, ¿ok? Que antes no necesitábamos emplear, ¿no? Las mascarillas de protección, ¿no? Nariz y boca, por ahí estas mascarillas de polietileno, guantes, por ahí esos mandiles grandes, utilizar alcohol y la limpieza correspondiente, ¿no? Eso obviamente hace que tu proyecto, pues, incremente sus costos, ¿no? Porque no es lo mismo ir a trabajar, ¿no? De la manera en la cual yo estoy vestido, una camisa sport, pantalón, zapatos, etcétera. Y otra cosa es ir cubierto completamente y obviamente utilizar el alcohol, ¿no? Para poder hacer una desinfección permanente. Y también en los ambientes que tienen que estar correctamente desinfectados. Eso implica un incremento de costos porque vas a utilizar más recursos para proteger a las personas, ¿no? A su salud. Entonces, en este escenario, las empresas van a verse obligadas a adaptarse de manera continua a estos cambios ya obligados por la pandemia. Obviamente eso va a atacar a su estrategia, su cumplimiento de objetivos seguramente no se va a llegar a cumplir, y por lo tanto en sus actividades.
hemos visto que poco a poco ya se está dando la aprobación a ciertas empresas para poder operar, ¿no? Básicamente, bueno, los supermercados, ya todos tenemos que cumplir con ese protocolo, ¿no? De desinfección de manos al entrar, lo mismo que los zapatos. He tenido la oportunidad también de hacer compras, ya en este caso de un restaurante, un chifa, y ahí también, ¿no? No atienden de manera ya presencial, todo es en delivery, y desde el momento en que pisas, ¿no? El ambiente, te miden la temperatura, para poder saber si estás sano o no, ¿ok? ¿Qué más hacen? Bueno, te desinfectan las manos, piden pues tu te piden tu pedido, ¿no? Pagas y luego ya con eso esperas, ¿no? A que te lo entreguen, obviamente con estos, ¿cómo le llaman? Estos bolsas de papel, ¿no? Descartables. Entonces, ya este entorno tenemos que irnos adaptando, ¿no? Ya la realidad nos dice que cuando regresemos a trabajar de manera presencial, esto va a ser distinto. Ya no va a ser de la misma forma como habíamos trabajado de hace un tiempo atrás, ¿ok? Eso es lo que es el entorno VUCA y cómo nos impacta, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es el marco de referencia de este entorno VUCA, ¿no? Bueno, sabemos que es complejo porque hay muchas variables que analizar para la toma de decisiones. Nosotros podemos considerar de repente 3, 4 o 5 variables, pero la realidad es mucho más compleja. No necesariamente son 5 o 6, pueden ser 30 o 40 o más de 100 y no todas las podemos manejar. No es lo mismo hacer un experimento en un laboratorio donde tenemos ciertas ya variables manejadas, ¿no? Que un entorno real, ¿no? Donde no tenemos necesariamente el control sobre las mismas. Eso lo hace complejo. Volátil porque cambia, hay muchos cambios constantes, una velocidad de cambios muy rápida y por lo tanto hay mucha imprevisibilidad con respecto al cambio. ¿Por qué es ambiguo? Porque hay una falta de claridad en el significado de un determinado evento. Cuando no está claro lo que se quiere o no está claro hacia dónde vamos a ir, entonces vemos que es algo ambiguo, ¿no? Hay mucha incertidumbre en este caso. Incierto porque hay poca claridad sobre nuestro presente y futuro. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar en los entornos VUCA y cómo nos vamos a desenvolver, ¿no? Y sobre todo en las organizaciones actuales. Ahora bien, ¿cómo podemos representar estos entornos VUCA con respecto a los marcos ágiles? ¿Sí? Ya muchos de ustedes conocen pues lo que es el concepto de la agilidad, ¿no? Y los marcos de referencia ágiles como Scrum, programación extrema, Lean, entre otros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como en el primer caso de lo volátil, lo que se recomienda es poder adaptarnos. Si estamos en un entorno que es volátil, lo mejor es adaptarnos como, en este caso, es la respuesta ante el cambio. Asumir una mayor rapidez y compromiso versus seguir un plan que puede ser muy acartonado, ¿no? Demasiado fijo. En cuanto a entornos inciertos, bueno, en este caso lo mejor es colaborar con el cliente, mediar y experimentar con esa persona, con nuestro cliente, versus seguir una negociación contractual que puede ocasionar restricciones, problemas, ¿no?, de colaboración con ellos. En los entornos complejos, bueno, tener una mejor actitud, en este caso a través de los individuos e interacciones, utilizar diferentes puntos de vista y versus, obviamente, los procesos y herramientas demasiado duras o fijas. En cuanto a la ambigüedad, bueno, en este caso, irnos hacia la funcionalidad. De esta manera, lo que se espera es tener un software funcionando
versus una documentación demasiado extensa. Más vale algo que esté, digamos, fijo y visto por nuestro cliente, por nuestro product owner en este caso, versus un papel, ¿no? Versus un plano que no necesariamente nos da esa funcionalidad en ese momento. Desde el punto de vista ágil, lo mejor es, en este caso, mostrar algo funcional versus una documentación extensiva, ¿no? ¿Cómo se originan los riesgos? Bueno, aquí tenemos una lista que nos puede servir a nosotros para poder detectar cómo podemos identificar, ¿no?, ese origen de riesgos. Por ejemplo, la documentación de los requisitos o requerimientos. Si nuestros requisitos están incompletos o no están bien documentados, eso va a impactar en el alcance. Y ese alcance también, al no estar claramente definido, es decir, qué es lo que se va a generar, va a afectar a los plazos o al tiempo que se tiene que planificar en el proyecto. También esto va a afectar a la definición de los recursos. ¿Cuántos y qué recursos voy a emplear? El rendimiento no va a ser el esperado, porque no vamos a tener completo lo que va a requerir el cliente. El costo o el presupuesto también va a estar incompleto, ¿no? De tal manera que a medida que vas avanzando en el proyecto, te puedes quedar pues sin el presupuesto requerido. Por lo tanto, vas a tener que hacer una solicitud de cambios, seguramente, solicitando una ampliación, ya sea de plazo o de presupuesto. La tecnología. ¿Qué pasa si la tecnología es nueva? Tu curva de aprendizaje va a ser mayor. O si la tecnología que has previsto con la cual vas a trabajar no está disponible en el país. Si lo vemos en la coyuntura actual, ¿no?, ¿qué es lo que vemos? No tenemos laboratorios que produzcan en una cantidad significativa las pruebas para la detección del coronavirus, ¿no? Hay escasez de oxígeno, increíble, ¿no? Habiendo empresas que están en capacidad de producir, ¿no?, de manera local. Y eso es real, ¿no? Entonces, ahí hay una incoherencia que debería ser corregida. La identificación adecuada de los interesados en el proyecto, o los stakeholders, y cómo estos interesados también pueden generar nuevos riesgos. Por ejemplo, ¿qué sucede si no he identificado a un gerente funcional o a un interesado que conoce el negocio, alguien que tiene muchos años en la organización? También eso puede afectar y generar nuevos riesgos. El entorno y el ambiente externo son también elementos que de alguna forma, obviamente nos van a impactar en el proyecto, ¿no? Y eso muchas veces no tenemos el control. El ambiente externo es un generador de riesgos bastante complejo y que al no tener nosotros ese control, ese manejo, obviamente vamos a ser sorprendidos posiblemente, como nos ha ocurrido ahora, ¿verdad? Aquí les tengo, por ejemplo, unas estadísticas. Esto es al día de hoy, el 12 de junio del 2020, donde en este caso el entorno, algo externo, como esta enfermedad, nos ha afectado, ¿no?, grandemente. Entonces, aquí ustedes pueden ver los países al 12 de junio, al día de hoy, con más casos de coronavirus detectados. Ya estamos en el 8º lugar, ¿no? Casi ya por alcanzar a Italia. ¿Ok? Y obviamente Estados Unidos es el país que más sufre, junto con Brasil y Rusia, en ese orden. Y adicionalmente, aquí podemos ver también al día de hoy cómo este entorno externo, esta pandemia, ha afectado a los otros países y cuál es la tendencia actual, ¿no? También esta es una estadística al día de hoy. Y vemos aquí a nuestro país, que es nuestro foco de interés. Vemos ahí que de acuerdo con esta estadística, hemos llegado a un pico y por ahí hay una cierta declinación entre los casos nuevos en los últimos 60 días, ¿no? Ese es un acumulado, obviamente. Entonces, como que la velocidad ha disminuido un poco
en cuanto a la cantidad de afectados. Sin embargo, en el acumulado sí estamos bastante complicados, ¿no? Hemos superado a Alemania, estamos relativamente cerca a Italia. Eso es el entorno externo, ¿no? El entorno externo nos va a afectar, nos va a impactar y de ahí hay que tomar una decisión. Paralizamos el proyecto, cancelamos el proyecto. ¿Qué hacer en este caso? Obviamente depende de cómo va a afectar también ese proyecto al país, a la empresa, a la organización. Son decisiones que se van a tener que tomar. Y como resultado, como consecuencia ya del problema, aquí vemos, ¿no? El resultado económico, el problema es que Perú será el país con mayor caída del PIB en Sudamérica en este año, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial. Esto es, al día de hoy, de acuerdo a una publicación de gestión. Bueno, la publicación de gestión es del 8 de junio y lo he revisado el día de hoy justamente para esta exposición. Ese es el problema, ¿no? Como los riesgos externos, en este caso, pueden afectarnos de manera muy grande en nuestra realidad, en el día a día y en nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo nos afectan? Proyectos cancelados, terminados antes de tiempo. Nuestro margen de rentabilidad puede ser muy bajo o nulo o de repente hasta negativo por la pérdida. Mayores sobrecostos, penalidades que pueden ser cobradas. Obviamente esa penalidad hay que negociarla. Este es un caso fortuito, caso que nadie ha previsto, ¿no? No puede manejar ni el gobierno, ni en este caso la organización. Baja satisfacción del cliente, no se ha terminado el proyecto y los entregables a tiempo. Cronogramas fuera de tiempo, ¿no? Ya hemos visto que los proyectos, pues, algunos que van a ser reanudados, no terminarán este año, ¿no? Van a terminar el próximo. La reputación de la empresa puede verse afectada y por ahí también pueden haber elementos de mala calidad con respecto a los entregables. Pues todo eso es un conjunto de problemas que nos afectan, ¿no? A nosotros que vemos proyectos en el día a día, ¿no? Y a la organización que la realiza y que la ejecuta. ¿Ok? Ok. Ok, así es, efectivamente, Mariela, efectivamente, es el país con mayor proyección a recuperarse. Así es. Es el país que tiene mayor proyección para la recuperación, es lo que han previsto. Vamos a ver, ¿no? Lo que buscamos es que se recupere, obviamente, la economía. Obviamente hay reservas para ello. Esperemos que el próximo año, bueno, sea mejor, ¿no? Para nuestro país. Es el objetivo. ¿Qué marcos de referencia podemos emplear? Bueno, tenemos la ISO 31000. Esta es un marco de referencia de riesgos, pero ya de manera mucho más general, ¿no? Es como un paraguas a nivel organizacional en este caso, ¿no? La ISO 31000 nos dice en la versión del 2018 que cuando gestionamos los riesgos debe ser de manera iterativa, ¿no? Para poder asistir a las organizaciones, para poder definir una estrategia, para poder lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas, ¿no? Esta gestión, pues, es parte del sistema de gobierno, ¿no? Y es necesario el liderazgo, ¿no? De la alta dirección para poder implementar este marco de referencia de la ISO 31000, gestión de riesgos. ¿Ok? Es implementable, pero no es certificable todavía, ¿no? Han definido procesos, ustedes pueden apreciar ahí, esto es información oficial, el link o la fuente de consulta está mostrada, ¿no? Es a través de la ISO.org, donde podemos apreciar ahí que hay que identificar los riesgos, hay que analizarlos y valorarlos, ¿no? La ISO te dice el qué, no te dice el cómo. ¿Okay? Ninguna ISO te dice el cómo, siempre te dice haz esto, haz lo otro, ¿no? Y debes hacerlo. Entonces, como parte de la evaluación de riesgos, la ISO recomienda, ¿no? Identifícalos, analízalos y valóralos. Con eso, haz un tratamiento de riesgos, genera un registro informe, haz un seguimiento
y comunica, ¿no?, de manera permanente y constante, con la finalidad de que puedas gestionar esos riesgos de manera apropiada. Es lo que nos dice la ISO 31000 en este caso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el PMBOK? Si nosotros vamos al capítulo específico de la gestión de riesgos, el PMBOK está bastante alineado a la ISO 31000, ¿no? Inclusive con los procesos, ¿no?, con el nuevo proceso que es implementar la respuesta a riesgos, ya está claramente alineado a la ISO 31000. Desde el punto de vista del PMBOK, la gestión de riesgos entonces es clave también cuando nosotros vamos a gestionar cualquier proyecto. Entonces, ¿qué nos permite? Anticiparnos a los problemas, a las oportunidades, asegurando el logro de metas, de fechas de costo, sobre todo a nivel de fechas, a nivel de costos y de presupuestos. Y de manera complementaria a lo que es la guía del PMBOK está la guía práctica de la agilidad, ¿no?, cuando nosotros queremos gestionar proyectos desde el punto de vista ágil, ¿no? Mayormente son aquellos proyectos, digamos, que tienen una mayor incertidumbre, ¿no?, una mayor volatilidad, en especial los proyectos de TI, ¿no?, los de software, que presentan ese tipo de inconvenientes. ¿Y cómo lo implementa o cómo te recomienda el PMI que desarrolles, que gestiones, ¿no?, estos riesgos? A través de un área de conocimiento denominada gestión de riesgos, distribuida en los grupos de procesos, en este caso en 3 grupos de procesos, ¿no? Tenemos planificar la gestión de riesgos, que es el primer proceso que nos permite definir, obtener un plan de gestión de riesgos que va a formar parte del plan para la dirección del proyecto. También nos recomienda identificar los riesgos. Son procesos que se van a ir ejecutando más de una vez, de tal manera que podamos identificar la mayor cantidad posible de riesgos para luego hacer un análisis cualitativo. Ahí definimos una matriz de probabilidad de impacto, ¿no? Cuando hayamos hecho esa valoración cualitativa, es decir, riesgos altos, medios, bajos, por poner un ejemplo, los riesgos obviamente valorados como altos deberían entrar directamente hacia un análisis cuantitativo, ¿no? De esa manera podemos cuantificar estos riesgos para poder hacer un plan de respuesta y luego la implementación de la respuesta a los riesgos como tal que se ve durante la ejecución. De manera transversal, un monitoreo de los riesgos, es decir, identificarlos, evaluarlos a través del análisis cuantitativo, cualitativo, y con ello actualizar nuestro plan de respuesta a riesgos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto es algo dinámico, son procesos que se van desarrollando durante el ciclo de vida del proyecto. En conclusión, entonces, la gestión de riesgos es clave para el quehacer de las organizaciones y en especial en los proyectos. Estos riesgos, de todas maneras, tienen que ser identificados, tienen que ser evaluados y atendidos de manera oportuna. Caso contrario, ya no son riesgos, sino problemas. Es importante aplicar un marco de referencia para la gestión de riesgos. ¿Qué marco de referencia voy a emplear? Quiero emplear una ISO 31000, que es bastante general, porque es a nivel organizacional y no solamente es para proyectos, ¿no? También están riesgos ambientales, ¿no?, riesgos de trabajo, en fin, todo eso está dentro de la gestión de riesgos según la ISO 31000. O voy a utilizar el PMBOK de manera específica, el área de conocimiento de riesgos. O de repente voy a complementar en ambos casos. Ya depende cuál es digamos, el punto de vista del equipo del proyecto y del Project Manager. O de repente no quiero emplear ninguno de los dos. Estoy en un proyecto utilizando un marco de referencia ágil en donde los riesgos, ¿no?, y su tratamiento se ven de una manera mucho más rápida, de manera más, digamos, veloz a través de los sprints, ¿no? Defino un sprint de una semana y de ahí voy identificando los requisitos y en los daily meetings voy también identificando problemas, identificando riesgos y los voy atendiendo, ¿no?, de otra forma. Ya depende qué ciclo de vida del proyecto voy a emplear. Los riesgos pueden generar problemas muy graves al no ser identificados ni evaluados. Y el ejemplo concreto y real es el caso COVID,
que hemos visto cómo ya nos ha impactado, ¿no? Tanto a nivel de proyectos como a nivel económico en el país, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y antes de continuar, quiero invitarlos a un fast track que vamos a desarrollar. Este fast track se va a desarrollar el 20 de junio al 5 de julio. Básicamente está orientado a aquellas personas que deseen certificarse como PMPs, Project Management Professional, y que está por un precio de promoción, ¿no? Está con un 45% de descuento a solo 550 soles. Y va a considerar aquí el tema de la asesoría para registro ante el PMI, materiales en digital y también las sesiones que son en vivo como esta, además de acceso a un simulador con 1200 preguntas, ¿no? Si desean mayor información, ustedes pueden hacer clic en el enlace donde dice inscríbete en, y van a poder ver los detalles mayores sobre este curso que va a iniciar próximamente, ¿no? ¿En qué consiste? Son 6 sesiones de 4 horas cada una, son sesiones en vivo, que luego posteriormente se graban, se crea un grupo WhatsApp específico para cada sesión, se desarrollan de manera rápida las partes conceptuales, y además se hace un desarrollo en vivo de 10 preguntas por cada área de conocimiento, además de un test de 20 preguntas, un examen final de 50 preguntas y su solución, el acceso a nuestro simulador con 1200 preguntas y asesoría durante y después del taller para registrar sus proyectos ante el PMI. Eso consiste en nuestro Fast Track y tenemos pues la interfaz del simulador en el cual cada asistente va a tener un usuario y una clave. Por 3 meses va a tener acceso a todos los contenidos, los libros, los mapas mentales, las clases grabadas y certificado por 35 horas, ¿no? A todos aquellos que se animen, anímense porque está en precio de promoción con un 45% de descuento. Bueno, aquí tienen nombres y fotos de personas que ya están certificadas. Hay obviamente más personas a las cuales ustedes pueden ver en nuestra página web. Adicionalmente, también los invitamos, están cordialmente invitados a este curso que incluye examen de certificación, que es Innovation Management. Nosotros somos partner de CertiProf. Este curso emite un certificado por 24 horas o 24 PDUs, aquellos que ya son PMPs. Va a empezar el 6 de julio de este año. Las clases van a ser lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. También está en precio de promoción a solo 550 soles. Y como les había dicho, también incluye el derecho al examen real hasta 2 intentos. La mayoría aprueba en el primer intento y incluye pues materiales en digital. También hay un simulador para que puedan practicar. Se hacen dinámicas en vivo durante el desarrollo de las sesiones, ¿no? Entonces están cordialmente invitados al curso de Innovation Management. Asimismo, les hacemos recordar que la próxima semana, el día miércoles 17, tenemos otro webinar gratuito a cargo de Javier Chávez. El tema es la gestión de los interesados en entornos de alta incertidumbre. Un tema clave, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Y las inscripciones están en la página web www.directorglobal. Es un webinar también muy interesante y Javier nos va a exponer este tema. Esperamos poder contar con su asistencia. ¿Ok? Y aquí ahora sí, vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, Cristian Rojas pregunta, ¿cómo se pueden minimizar los riesgos en los proyectos? Entonces, para minimizar los riesgos, ya hemos visto que hay que primero identificarlos y luego hacer una evaluación. Esa evaluación va a darnos a conocer cuál es la probabilidad, ¿okay?, y el impacto de los riesgos en el proyecto. Con esa evaluación, nosotros podemos hacer ya nuestro plan de respuesta para poder minimizar ya sea su probabilidad o ya sea el impacto que puede tener el riesgo en el proyecto, ¿no? Y ahí hay una herramienta conocida como la matriz de probabilidad de impacto. Hay otras también, como por ejemplo la simulación de Monte Carlo, ¿no?, que también es bastante interesante y que nos sirve
cuando ya tenemos un cronograma o un presupuesto desarrollado, a través de múltiples simulaciones, conocer con cierta probabilidad el cumplimiento, ya sea del cronograma o del presupuesto desarrollado. También tenemos otra herramienta que utiliza el valor monetario esperado y que nos sirve también para poder valorar y tomar alguna decisión, ¿no? Con respecto a lo que debemos de desarrollar, ¿no? Valor monetario esperado es una herramienta que se utiliza bastante en lo que es investigación de operaciones, ¿no? Aquellos que han llevado esos cursos recordarán ahí, ¿no? Para tomar alguna decisión con respecto a dos caminos, ¿no? Utilizando probabilidad e impacto. Luis Meneses pregunta, ¿qué es lo estratégico antes de definir una gestión de proyectos y sus riesgos financieros ante una crisis? Bueno, lo estratégico es, como lo había manifestado, es identificar desde un inicio, junto con tu equipo de proyectos, los riesgos. Identificar a los interesados, identificar a los riesgos y hacer una valoración, primero cualitativa y luego cuantitativa, ¿no? De esa manera, puedes tener luego una reserva, un colchón o un buffer, ya sea a nivel de tiempo, cronograma, o a nivel de presupuesto. Eso te va a permitir utilizar tus reservas de contingencia y o de gestión, ¿ok? Obviamente la reserva de contingencia está asociada a sus riesgos conocidos, mientras que la reserva de gestión está asociada a lo que se conoce como los imprevistos, ¿no? Y el uso de esa reserva de gestión es autorizado por nuestro patrocinador o la alta dirección. De esa manera es la forma en la cual deberíamos hacer una gestión de riesgos en los proyectos y esa cuantificación. Carlos Carrillo pregunta, ¿se deben considerar todos los riesgos o primar por los que mayor impacto negativo nos generaría? Esa es su primera pregunta, ¿no? Y la segunda, es si esto va de acuerdo al tiempo y dinero. La respuesta es sí, Carlos, deberías, junto con tu equipo, porque es un trabajo en equipo, de identificar la mayor cantidad de riesgos posibles, ¿ok? Durante el tiempo que tienes, obviamente, para la planificación. Y luego evaluar, ¿no? En función a tu matriz de probabilidad e impacto, qué riesgos tienen esa mayor valoración. Los riesgos negativos estamos hablando, ¿no? Esos, obviamente, entran directamente a tu análisis cuantitativo. Y eso, obviamente, como había ya expuesto durante esta charla, efectivamente, eso se asocia a tus colchones o buffers, ya sea a nivel de tus actividades, cronograma, o también a nivel de uso de recursos como el presupuesto. En ambos casos, es lo mejor que podrías hacer. César Guevara pregunta si el COVID-19 es un evento desconocido, correcto, y es un problema. ¿Cómo evaluar en el futuro este tipo de riesgos en los proyectos? A ver, partamos porque el COVID-19 es una pandemia, ¿verdad? Es una pandemia que nadie tenía previsto estas consecuencias tan graves que iban a ocurrir. Entonces, ¿cómo evaluar a futuro? Bueno, a través del aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? Ya hemos visto que el problema principal en nuestro país, ¿cuáles eran? Bueno, el sistema de salud no estaba en la capacidad de atender a las personas que se iban a enfermar. Un mal sistema de salud, falta de medicamentos, falta de oxígeno, falta de personal, ¿no? Porque al final, ¿quiénes van a atender a esas personas que se están enfermando? Médicos, infectólogos, técnicos de enfermería, enfermeras, pero como son personas, ellos también se enferman, ¿no? Y entonces también tienes que tener un reemplazo de esos recursos. Obviamente, entre los que se enferman y la velocidad de reemplazo tampoco ha sido la mejor. Entonces, ahí se están generando una serie de lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas nos va a servir para que a futuro, en el caso se presente otro tipo de, ¿no? de enfermedades como esta, no nos agarre, ¿no? de imprevisto. Entonces, mejorar el sistema de salud, mejorar los recursos, mejorar más ventiladores mecánicos, unidades de cuidados intensivos, entre otras cosas, ¿no? O sea, destinar al final
recursos y obviamente que esos recursos lleguen, ¿no?, hacia los hospitales. Esa es la recomendación y esa es la lección aprendida que estamos teniendo ahora en estos momentos. Fátima Serpa nos pregunta, ¿existe una herramienta que ofrezca una plantilla de matriz de riesgo? Sí, Fátima, el PMBOK te lo recomienda, ¿no? Te recomienda que utilices, pues, a través de ese análisis, una serie de herramientas, entre ellas la matriz de probabilidad de impacto, el registro de riesgos, el plan de respuesta a riesgos, con la finalidad de que puedas ir evaluando los riesgos en el tiempo. Recordar también que los riesgos son dinámicos, es decir, si algún riesgo se materializa y has realizado tu plan de respuesta a riesgos, el riesgo que te queda puede ser un riesgo residual, es decir, un riesgo que va a tener o menor probabilidad o menor impacto en el proyecto. Igual hay que monitorearlo en el tiempo, ¿no? Y también pueden surgir nuevos riesgos. Esos riesgos que surgen como resultado de haber ejecutado el plan de respuesta a riesgos se llaman riesgos secundarios, que son derivados, ¿no?, de esa ejecución, de ese plan. Eso es lo que sucede, ¿no?, en los proyectos. Camilo Aguilera pregunta, ¿el rol de gestor de riesgos lo asume el director de proyectos o debe ser una persona independiente al director? Bueno, yo recomendaría que eso se maneje en equipo, ¿no? Ya que la gestión de riesgos no es una tarea de una sola persona, ¿ok? Es una tarea en equipo y de esa manera puedes gestionar mejor y detectarlo de una manera un poco más rápida los riesgos del proyecto. Ok, Mariela Mendoza pregunta, bueno, que a partir de ahora se incluirá este tipo de riesgo dentro de las pólizas en los proyectos. Sí, sí, pues Mariela, sería una posibilidad, ¿no? De esa manera vas a tener una transferencia de riesgo. Cuando uno hace uso de una póliza, de un seguro, lo que está haciendo está transfiriendo el riesgo hacia, en este caso, otra organización, ¿no?, que es la aseguradora. De esa manera, ante este tipo de imprevistos, ¿no?, podemos tener lo que se denomina podemos tener ese manejo, ¿ok? Y podemos tener un respaldo cuando ocurren, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Queremos agradecer a Luis Macías, a Julio Cuaresma, a Jaime Huerta, a Jessica Roncal, Eduardo Vázquez y a todas las demás personas que participaron en este webinar. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, por favor, alguna otra duda? Con la finalidad de poder atenderlas. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, donde están los webinars, todos los webinars que hemos ido desarrollando y que son de manera gratuita, se están colocando ahí en la página de YouTube. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra página de LinkedIn, donde estamos publicando constantemente, ¿no?, temas relacionados a proyectos, a innovación, a design thinking, en donde ahí tenemos personas que nos están apoyando constantemente y desarrollan estos temas, ¿no?, de interés. Dante, ¿qué tal? Te habla Carmen Vázquez, ¿cómo estás, Dante? Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Volviste? Estábamos con problemas, creo, con tu Sí, no video. sé, Dime, sí, mi cámara no funciona, no sé qué ha pasado el día de hoy. Parece coméntanos, Carmen. que Sí, te escuchamos atentamente. sí, mi laptop se ha cansado de que salga en la pantalla, creo, hoy día. Bueno, no, te quería que nos comentaras cuál era el próximo webinar que se venía, Dante. Ya tenemos Sí, fecha ya para el próximo webinar. sí, 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 muchas gracias por recordatorio. Sí, justamente les había manifestado a los asistentes que tenemos el próximo webinar, que es el 17 de junio, el miércoles, donde Javier Chávez nos va a desarrollar el tema gestión de interesados en entornos de alta incertidumbre.
que es el miércoles 17 de junio, ¿no? ¿Ok? También vamos a tener otro webinar más adelante y a medida que vayamos desarrollando, también vamos a ir dándoles ese recordatorio. Recuerden que en nuestra página web vamos a ir colocando, ¿no? Todos los webinars que se van a ir desarrollando, en este caso, en las siguientes semanas. Sí, ¿Ok? bueno, yo quería básicamente invitarlos al curso de Innovation Management, que también va a comenzar en julio. Ah, sí, Justamente tocamos varios temas interesantes en el caso sí, de Innovation efectivamente. Management. En el caso de Innovation Management, que es con la certificación internacional de CertiProf, lo que nosotros tenemos también es un simulador de examen de certificación internacional. Está a un precio súper accesible justamente por la pandemia que estamos viviendo todos. Normalmente su costo es de 1.000 soles, ahorita está con un 35% de descuento, que hay un error. Sí, está en 650 soles, incluido el IGB. Y bueno, son en total 24 horas de capacitación con docente online. Es decir, van a tener al docente en vivo para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas respecto a Innovation Management. Comienza el 6 al 24 de julio, es lunes, miércoles y viernes de 8 a 10. Y bueno, incluye el derecho a rendir el examen internacional, además del certificado por 24 horas o 24 PDUs para las personas que están certificadas como PMP. Sí, Bueno, sí, 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 les sí. había comentado también sobre este curso Ujú, que se va a iniciar, ¿no? Próximamente ujú. también a las personas que han asistido a la presente sesión. Había otras preguntas ahí para ir culminando. A ver, por favor. Hay otra pregunta. ¿La gestión de riesgos entonces debe estar presente durante todo el proyecto? Nos pregunta Jessica Roncal. Sí, la gestión de riesgos se da desde el inicio hasta el cierre del proyecto. ¿Ok? Es la recomendación. Mariela Mendoza pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es el mejor método para la gestión de riesgos? El mejor método, en realidad lo que te da el PMBOK son buenas prácticas para gestionar riesgos, ¿no? O sea, no hay una receta única que puedas emplear en todos los proyectos. La realidad de los proyectos te indica eso, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, preparar un plato de comida donde tienes una receta y tienes los pasos a seguir. En los proyectos hay mucha variabilidad de distintos factores que te pueden generar riesgos. Lo que sí debes hacer es la identificación de riesgos, el registro, tu análisis a través de, por ejemplo, una matriz de probabilidad de impacto, análisis de escenario qué pasa si, que es otra herramienta y técnica muy interesante, y con eso hacer tu plan de respuesta a riesgos. ¿Ok? Eso es lo que yo les puedo recomendar en relación a la pregunta hecha por Mariela Mendoza. Sí, Flavio, los enlaces también se los vamos a remitir. Todo eso, todos los webinars, ustedes los pueden encontrar ya sea en YouTube o también si gustan, nos pueden visitar en la página web directorglobal.com y ahí van a encontrar los banners y esos banners los van a dirigir a los videos, ¿no? De los webinars que hemos ido desarrollando. ¿Ok? Entonces, les agradezco su presencia. Gracias, Carmen, también por el recordatorio. También habíamos explicado sobre la gestión de la innovación, que también se está lanzando próximamente en otra edición más de este curso bien interesante. Y los esperamos la próxima semana con este nuevo tema, ¿no? Muy bien, espero haber atendido a todas sus consultas, sus preguntas. Recuerden, aquí tenemos nuestra página web, ya sea, ¿no?, a través de LinkedIn, Facebook y YouTube. Les recomiendo, ¿no?, que se suscriban, perdón, a nuestros canales para que inmediatamente, ni bien estén puestos los videos, ustedes los puedan ver, ¿no? Rápidamente. ¿Ok? Pueden contactarnos a nuestros teléfonos que ustedes ven. Pueden enviarnos un WhatsApp al 993-475876, al 922-643017, al 997-90-9126 o al 9985-399114, o si desean,
pueden escribirnos a informes@directorglobal.com y con gusto le responderemos. Muchas Ok, gracias a entonces todos hay que ustedes. darle las gracias al ingeniero Dander Piporta, que el día de hoy nos ha brindado esta excelente capacitación en gestión de riesgos en los proyectos. Justamente Dante siempre está con nuevos temas, así que estén atentos a los canales de las redes sociales para que puedan acceder a otro de los webinars tan interesantes que él siempre nos da. Así es, muchas gracias, Carmen. Y también Carmen va a dar próximamente también otro webinar, ¿ah? Atentos con ello. Muy bien, nos veremos hasta la próxima semana. Cuídense y muchas gracias también a todos y cada uno de ustedes por su asistencia.